si está bien, si está mal, o sea, siempre tiene la misma cara, pero también están los que están alegres, ¿verdad? Un aplauso a Jesús. Me dijeron que aquí en Alcance Victoria son bien alegres y son personas muy motivadas. Qué padre estar el día de hoy con ustedes. Es un privilegio estar con mi esposa y siempre que me hablaba de la forma en que Dios había utilizado su vida, pues siempre me menciona a ustedes y dice: mi hermana, la hermana tal, y yo ni las conozco, pero ya ves, sabe cómo son las mujeres que dice, se habla de que hablan 40,000 palabras por día. Ahorita ya solo me quedan 10 minutos para predicar porque mi esposa agarró 40. Así que me acompaña un matrimonio de la iglesia. Lolita, ella tiene un poquito más de como 2 meses que apenas conoció al Señor. Están muy motivados con su esposo y nos acompañan el día. Levanta tu mano, Lolita. ¿Okay? Es una bendición. Así que sin más preámbulo, vamos a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, por favor. Segunda epístola de Pablo a Timoteo. Y el día de hoy quiero que estemos con mucha atención a lo que Dios va a hablar. Yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Yo sé que Dios va a sacudir áreas en tu vida que Él necesita tocar y que tú necesitas visualizar para tener más bendición de la que hasta ahora has tenido. Quiero preguntar algo: ¿quién ha recibido el día de hoy una bendición? Amén. ¿Sí? ¿Son personas bendecidas? Sí. No sean como esos cristianos que uno le dice: hermano, ¿cómo estás? Pues ahí pasándola. Ay, más o menos, hermano. ¿Cómo que más o menos, Pati? No avergüences el evangelio. Tú, aunque estés pasando tiempos de escasez, tú di que Dios es tu fortaleza y que tu semblante sea, porque a veces llega, no sé si les ha pasado, pero yo a veces, y siendo el pastor de la iglesia, a veces llego con escasez económica a la casa del Señor, porque Dios me prometió su presencia, pero Él no me prometió que siempre iba a tener el bolsillo lleno. Él no me prometió nunca eso. Él me prometió que iba a estar conmigo, pero no me prometió que siempre iba a estar sano. Las personas que buscan la sanidad, la persona que busca la prosperidad, son cristianos que hoy están, pero el rato no están. Así que nosotros somos cristianos con identidad, que comprendemos a lo que Dios nos llamó y que mi oído espiritual está atento a la transformación que Él va a hacer en mi vida a partir de que yo presto mi atención a Él y que estoy dispuesto. ¿Cuántos dispuestos hay? Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 14 dice lo siguiente: recuérdales esto. Pablo dándole un consejo a un joven pastor de 30 años en Éfeso que está pasando por un tiempo muy difícil, y el apóstol Pablo le dice: recuérdales esto, exhórtales delante de Dios a que no contiendan solo sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para ellos perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y viene una premisa bien interesante, que dice que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la Biblia, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Había herejías dentro de la iglesia, había difamaciones dentro de la iglesia, había chismes dentro de la iglesia. Yo sé que aquí no pasa, hermanos, pero no les voy a contar, no son chismosos, ¿verdad? He estado en otras iglesias donde me han platicado: no, aquí son bien chismosos. Uno dice: no, lo bueno que hay en esa, no, aquí pura gente que conoce del Señor. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Eso pasa en otros planetas, pero dice lo que sigue: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, y aquí voy a enfatizar el día de hoy el mensaje, pero en una casa grande, esa palabra griega oikos significa en una congregación grande. Yo quiero hacerles una pregunta: ¿Alcance Victoria es una congregación grande? Amén. Porque Dios está con nosotros. La iglesia de Cristo, las iglesias locales, somos iglesias que hemos conocido al Señor. Ahora, lo que dice es: en una congregación grande no se refiere a cantidad, se refiere a la presencia de Dios en medio de nosotros. No solamente hay utensilios de oro
y de plata, sino también los hay de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será que instrumento para honra, santificado, es decir, apartado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí nos da algunas indicaciones. Si alguien quiere ser instrumento de Dios, tiene que ser una persona que honra a Dios, que ha decidido apartar su vida al Señor, que es útil en el Señor y que está dispuesto. De repente hay críticas y dicen: ¿por qué el hermano está ministrando? ¿Por qué el hermano está sirviendo? Fíjense que en la congregación tenemos una hermana en el coro que es una hermana que le cuesta mucho vocalizar. Le cuesta mucho. Uno la ve y uno dice: tal vez, hermana, usted se puede dedicar a otra cosa. Y en algún momento se me acercó una familia y me dijo: no, pastor, fíjense que la hermana y la hermana, y empezaron a hablar de la hermana. Y esa persona me dijo: no, y yo he tomado cursos de canto y todo, y yo le dije: bueno, si tú sabes hacerlo, dije, hay una gran diferencia. La hermana está dispuesta, y el talento que tú tienes lo estás llevando al mundo allá. Estás dándole clases, lecciones de música a personas que deshonran a Dios. Hay una gran diferencia. No se trata del talento, porque si no, ¿sabe qué? Nadie de los que estamos en el día de hoy escuchando tendríamos la facilidad para estar sirviéndole a Dios. Nadie, porque no cumplíamos los requisitos, no éramos aptos, no éramos buenos. Dios nos vio en una condición deplorable, y de ahí decidió tomarnos y ser instrumentos en las manos de Él. Por eso es muy interesante lo que dice aquí. Dice: en una casa grande hay diferentes tipos de hermanos. En la viña del Señor hay hermanos que tienen diferentes capacidades. Hay hermanos que son grandotes y llenos de bendición, ¿verdad que sí? Uno luego, hermano, sobre tu vida rebosa la bendición del Señor. Unos son más delgaditos, otros son más coloridos, ¿verdad? A ver, voltea a ver al hermano que está al lado tuyo, que es diferente a ti. Dile: qué guapo veniste hoy, de qué guapa vino, hermana. Hay hermanos que están un poquito más amarillentos, pero están en su proceso. Unos le ven el semblante y dice: hermano, debes de decirle a tu cara que estás feliz, díselo a tu rostro, que me demuestre. Hay hermanos que son un poquito más, hay hermanos que tienen sus deficiencias, como todos. Personas a las iglesias, ¿sabes? Llega gente rota del alma. No llegan a su estado original como Dios lo creó, sino que llegan con déficit en el área del perdón, por ejemplo. No se hable de las adicciones. Cuando yo llegué y vi de qué lado a los chicos, yo dije: qué obra tan maravillosa Dios está haciendo con ellos. Denle un aplauso a Jesús. Les cuento que en el 2005 yo llegué a una iglesia en Miami, en los Estados Unidos. Pero previo a eso, nací en el estado de Morelos, en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, ahí donde la bendición de Dios está muy grande también. Me fui a los Estados Unidos y empecé en el vicio del alcoholismo desde los 12 años. Empecé a tatuarme desde los 12 años. Viví una vida de violencia desde muy temprano. Cuando fui pequeño, a los 8 años, abusaron sexualmente de mí. Vi maltrato en casa. Viví con un padre golpeador. Mi padre embarazó a 6 mujeres, hasta donde yo sé, porque hace unos 3 años que fui a Cuernavaca, me presentaron a un hermanito todavía que tengo, o sea que mi papá todavía anda haciendo sus travesuras. Y el ejemplo que tuve de un padre fue ese. Una madre que tuvo que correr a los Estados Unidos por el mal trato que le daba mi papá. Ella hizo su vida cuando yo tenía como unos 7, 8 años, y ella se fue de casa, y yo crecí con la consigna de ser un abandonado. Y cuando llegaba mi padre a casa solamente me decía: eres un tonto. Solamente llegaba a regañarme cuando lo veía, porque en mi mente no tengo una imagen en donde recibí un abrazo de mi papá, no la tengo. Y así crecí, externando la violencia. Cuando llegué a los Estados Unidos me hice adicto a la cocaína. Por 2 años fui adicto, consumidor de cocaína todos los días. Estaba en condición incluso de calle. Fui un indigente hace muchos años. Viví esclavizado a las drogas, estuve en anexos.
Visité varios anexos, centros de rehabilitación, Alcohólicos Anónimos, cuarto y quinto paso. Viví muchas cosas muy difíciles hasta que un hombre, cuando caí en la cárcel local en el estado de Illinois, un hombre afroamericano me habló del Señor, me regaló un librito que se conocen como los Nuevos Testamentos que dan los Gedeones. Y no le tomé mucha importancia, pero sabía que Dios estaba tocando mi vida. Por lo tanto, cuando salí de prisión, en un estado de prisión domiciliaria en los Estados Unidos, fue a buscarme un pastor panameño, me tocó mi puerta. Y saben que en esos primeros días me recomendó un libro que ustedes lo van a conocer, un libro que se llama Nicky Corre Nicky. ¿Sí lo han leído? Porque de aquí viene su fundador también. También fue evangelizado por David Wickerson. Y de repente lo leí y yo me visualicé en la vida de Nicky. Dije, este cuate vine de las pandillas de Nueva York, yo venía de las pandillas más pesadas de Chicago. Y me encantó tanto. El pastor se empeñó en discipularme. A los pocos días yo ya había encontrado un nuevo nacimiento. Y el 21 de agosto del año 2005, en una reunión como estas, cuando el pastor hablaba de algo como lo que yo estoy hablando, mi vida se quebrantó, el peso del pecado cayó sobre mi vida. Y yo, estando en muletas, porque acababa de recibir una golpiza donde la pierna con bat me la rompieron, mi pierna quedó en 3 pedazos, mi pierna derecha. Yo estaba, hermanos, en la muerte. Por eso cada que viene mi mamá a México y visita la iglesia, ella no puede hablar y llora y dice, mi hijo es un milagro. Porque ella corría, ella buscaba, y yo era un mal hijo. Por eso decía, nadie calificaba para poder servirle a Dios, pero de acuerdo a su gracia, su amor, su misericordia. Y es lo que yo le digo a todos ustedes, que lo que Dios está haciendo en tu vida es porque te va a bendecir. La obra que Él empezó en ti, la va a terminar, aunque a veces ni tú mismo lo creas, aunque a veces te señalen, aunque a veces digan, ¿qué puedes hacer? Dios va a terminar lo que empezó en tu corazón. Porque ese es el poder de Cristo en la vida del cristiano. El poder es ser lleno del Espíritu. Y dice la Biblia que tu pasado es pasado. Pero a veces llegamos como esta vasija, quebrados a la casa de Dios, con resentimientos, con temores, con odio. Y puedes tener 20 años de cristiano y puedes tener todavía, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, raíces de amargura, temor. Te abusaron sexualmente y a la fecha todavía estás resentido. Y puede incluso que culpes a Dios cuando Dios te está diciendo, mira, la iglesia es así, y gracias a Dios, porque habemos diferentes tipos de hermanos. Pero el día de hoy quiero hablarte de 5 tipos de vasijas que la Biblia nos muestra. Voy a ir rápido contigo a esta parte en donde dice nuevamente Pablo a Timoteo que en la casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también hay de madera, pero voy a enfatizar en el barro. En los tiempos bíblicos, en las casas había diferentes tipos de vasija, de acuerdo al material con que estaban hechos, de acuerdo al uso que se le daba y de acuerdo a su estado físico. El primer tipo de vasijas lo encontramos en Isaías capítulo 43, verso 1. Dice lo siguiente: Isaías 43, verso 1 dice, ahora así dice Dios, creador tuyo, oh Jacob, y formador. Esa palabra formador se traduce en el hebreo, es la palabra yetzer, que significa alfarero, el que te da forma. Tú vienes a los caminos de Dios y tú vienes deformado, hermano. Tú vienes caído, tú vienes abatido. Así tú llegaste a los caminos de Dios, ¿cierto o no? Con una necesidad. Así llegamos. Yo recuerdo como si hubiese sido ayer el día que yo llegué a esa iglesia, y cuando hicieron el llamado yo no entendía muchas cosas, pero empecé a experimentar un perdón y recordaba todo lo que había hecho, la gente que había dañado, y entonces el peso del pecado cayó sobre mi vida y Él empezó a formarme. Yo recuerdo que extendí mis manos y le dije, Señor, estas manos que alguna vez las fueron usadas para delinquir, para usar armas, Señor, si te sirven, aquí están. Y yo caí de rodillas en ese altar y mi pastor me abrazó. Después sucedió algo chusco en mi vida, porque cada vez que hacían llamado al altar los domingos, yo pasaba todos los domingos y llegaba un predicador y alguien quiere aceptar a Cristo, y decía yo quiero aceptar. No entendía lo que era aceptar a Cristo, pero yo quería aceptarlo. Después, en una ocasión, mi pastor, llegó el hermano Wilson Carrera, que tiene un testimonio impresionante, igual de pandillas. Llegó mi pastor y me dijo, hijo, tú ya lo aceptaste. Yo ya lo acepté. Pero yo quería y me involucré en todos los ministerios. También estaba hasta el ministerio de mujeres, y no porque tuviera una mala identidad sexual,
En serio, todas las mujeres y Tony. Los niños y Tony. Evangelia, y yo estaba ahí pegado al pastor, ahí pegado. El pastor iba para allá, pastor, yo lo acompaño. Y el pastor se dio cuenta y empezó a invertir en mí. Me mandó a la Universidad Teológica del Suroeste de la Florida. No cumplía los requisitos porque mínimo eran 2 años de convertido y que fuera un servidor en la iglesia. Yo tenía 6 meses. Y mi pastor hizo una carta y le dijo al director, al pastor: por favor, le suplico, va con mi vida, se lo recomiendo. Y ahí me tienen. Después de estar en una cárcel, después de estar vagando por las calles de Chicago, yo estaba sentado recibiendo instrucción. Y empezó en mi corazón un deseo de poder algún día ser pastor, a los 19 años. Y eso es algo que solamente Dios lo pone en tu corazón. El primer tipo de vasijas dice lo siguiente, que son las vasijas que son utilizadas para honra. El hermano David Greco, que es un conferencista internacional argentino, nos daba un diplomado en los Estados Unidos que hablaba acerca de este proceso. Una enseñanza que dejó marcada mi vida, porque el primer tipo de vasijas son las vasijas de honra. Son esas vasijas que fueron elegidas, pero que fueron elegidas para bendecir a otros. ¿Cuántos saben que eres un instrumento para bendecir a otro? Estas vasijas, fíjense, las ponían en las entradas de las casas. Y todos los días los dueños de la casa llenaban las vasijas para que cuando llegaran extranjeros o vecinos que no tuvieran el acceso al agua o no tuvieran una cubeta para sacar el agua del pozo, ellos tomaran. Estas vasijas eran colocadas a la entrada de la puerta para bendecir al que pasara por la puerta. Y tú fuiste elegido para bendecir, número 1, a tu casa. Tú fuiste elegido. Y si tú eres de las personas que dicen: en mi familia solo yo soy cristiano, pues qué bendición. Porque así tenemos a varias personas en la iglesia que nada más ellos son cristianos. Pues qué bendición, eres punta de lanza en tu casa. Y a veces dicen: no, pero fíjense que hasta me cierran la puerta y me regañan y porque cambié de religión. Que no te importe, tú pelea por tu familia. Tú sé de bendición en tu casa, con los tuyos, con tu padre. Y lo vemos ahí en Juan capítulo 7, cuando están las fiestas de los tabernáculos. En algún momento Jesús declaró: si alguien tiene sed, vengan y beban. Porque muchos en la actualidad, es una gran realidad, que la gente allá afuera tiene necesidades. La gente sí quiere conocer a Dios, pero no hay alguien que se pare en la brecha y diga: yo voy a predicarles del Señor. Allá afuera hay muchos detrás de un drogadicto. ¿Usted sabía que hay un pastor en potencia? ¿Usted sabía que detrás de unos trapos sucios, aquí en Pantitlán y Villada, ahí hay un gran evangelista? ¿Sí sabía? Hace falta que alguien de nosotros vaya, se siente, coma con él. Porque a veces sucede esto: hermanos, vamos a hacer una obra evangelística, por favor traigan la ropa que ya no usen, porque vamos a regalarla. Una vez yo escuché esto y Dios me confrontó. Y Él me dijo: vas a dar la ropa, pero no la que ya no uses. Vas a dar tu mejor ropa. Así es que vas a ir a tu closet y lo último que te has comprado, lo que te costó más dinero, eso vas a regalar. No vas a regalar lo que ya no uses, no vas a dar tus obras. Eso fue algo personal que Dios me dijo. Y cuando le dije a la iglesia: hermanos, por favor no traigan la ropa que Rambo usó en su tercera película, toda agujerada. Porque Dios no nos da lo que ya no le sobra. Dios nos da la primicia, Dios te da lo mejor. Y yo he comprobado, me deportaron en el 2007, yo llegué aquí no tengo familia biológica. Llegué aquí, llegué a Cuernavaca, me vine a estudiar al seminario teológico aquí en la Ciudad de México, y aquí ya me quedé. Es más, amo Nesa. Esa es la mejor ciudad. Sí, amo Nesa, mi corazón. Cuando me preguntan y me dicen: no, ¿dónde? Yo les digo: pues he estado en varias ciudades. Un aplauso a Jesús. He vivido en algunas ciudades, pero ninguna como Nesa. ¿A poco no? ¿Cuántos de Nesa hay aquí? Nesa. Entonces, como Nesa no hay dos, además de que me siento identificado y aquí estamos sirviendo, y la mayor gente de la que conocemos pues es de aquí. Entonces nuestros hijos igual van a ser de Nesa, si Dios no dice otra cosa, ¿verdad? Cuando nos dicen: Dios te lo pague, hermano, con hijos. ¿Cuántos dicen así? Muchos hijos. Entonces, esta mujer es la que tenía este tipo de vasijas. Eran específicamente para eso, para bendecir. Dios no te llamó para ocupar un lugar nada más en la iglesia. Fíjense que hace
va a cumplir 2 años que como pastor a veces pasas por tiempos de desánimo, no sé si yo creo que sí, ¿verdad? Luego hay cada familia y uno dice, Señor, te los llevas o te los envío. Entonces, yo estaba en una situación de desánimo, los hermanos cayeron en desánimo. A la iglesia le gusta escuchar palabra de bendición, palabra de promesas cumplidas y de que Dios te va a dar y tierra de conquista y tú eres un conquistador, y está muy chido todo eso. Es muy hermoso escuchar eso, porque sí es cierto. Y Dios me confrontó y me dijo, habla a la iglesia de responsabilidad, de identidad, de enraizarse, de lo que comprendan, de lo que es estar plantado en una visión local. Entonces yo tomé el micrófono y empecé a decirle, hermanos, los que verdaderamente quieren tener una convicción con Cristo se van a quedar. Y vamos a parar la irresponsabilidad, la impuntualidad, y le abrí directo a la iglesia. Y le dije, si vienes a calentar una butaca, hermano, Dios no te llamó a calentar una butaca. Si Él hubiera querido calentar una butaca, hubiera llamado un elefante. Número 1, abarca más espacio. Y número 2, es más visible. Así es que Dios no te llamó a calentar una butaca. Así es que ponte, actívate. Actívate. Me encantó, hace 2 años que estuve en Cuba, un pastor es lo que hace, recibe, evangelizan, discipulan, los preparan y después de 2 años le dicen, hermano, en 2 años ya no te quiero ver aquí. Te vas a preparar, pero te me vas. Abrir brecha en otro lado, por eso la iglesia en Cuba ha crecido. Cuando yo vi ese nivel de estrategia, dije, wow. Y llegué a la iglesia y dije, voy a hablarles ahora sí con todo. Hermano, se fue a la mitad de la iglesia. En serio. De repente, de la noche a la mañana, hermano, la mitad de la iglesia se había ido. Se acercó una familia a mí y me dijo, pastor, usted dijo esto por mí, ¿verdad? Y era de los que más diezmaban. Yo le dije, hermano, si usted le quedó el saco, sí lo dijo por usted. Ok, pastor, entonces ya nos vamos, pues Dios te bendiga. Pues, no, y la gente se empezó a ir. Y como pastor, a veces eso te pega, porque invertiste tiempo en ellos. Te llamaban 12, 1 de la mañana, ahí estabas. Necesitaban algún apoyo, ahí estabas. Porque los pastores son 24 horas, 7 días, 365. Por lo menos así me discipularon a mí. Entonces ahí estaba, y de repente de la noche a la mañana algo que tú predicaste no les gustó, se les hizo ofensivo, se les hizo escandaloso y se van de la iglesia. Está bien, hermanos, pero siempre Dios honra. Eso fue en diciembre. Yo prediqué noviembre y diciembre de lo que era identidad y responsabilidad. En abril estamos bautizando a 28 nuevos creyentes para la gloria del Señor. Después de aquel tiempo, la iglesia a la fecha se ha triplicado. Y los que se quedaron están sirviendo y saben su identidad, saben que fueron puestos en las puertas de la iglesia y de su casa para bendecir, para dar, para ser un ejemplo de lo que Dios hace en nuestra vida. Por lo tanto, este tipo de vasijas son llamadas para eso. Después viene un tipo de vasijas que son llamadas las vasijas de misericordia. Son las mismas vasijas de honra, pero tienen que ver con lo que dice el Pablo a los Romanos. 9:23 de Romanos dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Dice que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, los que son llamados para ir más allá, los que Dios ha llamado y les ha asignado una función específica. Eran iguales a los bajos de honra, pero estos son los que son llamados a hacer algún trabajo extra. Los que ya conocieron del Señor, pero ahora entienden la visión de Dios y ahora dicen: pastor, ¿ahora qué puedo hacer en la iglesia? ¿En qué puedo servir? No hay mayor bendición que servir en tu casa. Aquí me sorprende porque aquí los servidores están, en serio, desde que entras casi te quieren traer cargando. Y están bien serviciales y todo, y eso es algo muy hermoso. Decía un pastor amigo: no, yo conozco locos, pero locos, que entre semana están en un escritorio, entre semana están dentro de una fábrica trabajando con su traje de abogados, de maestros, en su comercio, pero que los domingos sin pago alguno llegan temprano a la iglesia y se ponen el overol y se ponen a trabajar y a limpiar y a servir y sirven al que viene. De lunes a viernes o de lunes a sábado son personas que están con un traje, pero los domingos están trabajando desde muy temprano y sin una paga. A eso se le llama agradecimiento. Y Dios bendiga a todos, porque Dios no, dice la Biblia que Él no se queda con nada. Dios te va a honrar en su vida.
Y Dios te honra de una manera increíble. Este tipo de vasijas eran puestas a las lejanías de las ciudades, en los límites con Samaria. Iban más allá de lo que uno podía elegir. El tercer tipo de vasijas, voy a ir rápido, tiene que ver con lo que dice Hechos 9:15, y tiene que ver con las vasijas escogidas. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, hablando de Pablo. Ahora, ¿qué es un vaso escogido? Estos se ponían en diferentes lugares, pero en su debido tiempo los llevaban al horno. Ya habían tenido un uso, ya habían sido vasos de misericordia, ya habían sido vasos de honra, pero llegaba un momento en que cumplían su ciclo, y el alfarero, cuando caminaba y veía en la calle vasos escogidos, él decía: a ver, este vaso está un poquito dañado, pero me lo voy a llevar al taller. Y los vasos escogidos, el alfarero se los llevaba y los metía en el horno. En el horno sucede algo interesante, porque aquí hablamos de procesos. Y los procesos duelen, hermanos. Duele una traición, duele una infidelidad, duele tener una enfermedad. Hablar de un Dios sanador, pero tú tener una enfermedad, duele ver que tu familia se esté desintegrando, aunque tú proclames el nombre de Jesús. No estamos exentos. Duele el proceso, es doloroso. El dolor es parte, fíjate, de acuerdo a tu llamado va a ser tu prueba. Yo no sé si el día de hoy estás pasando una prueba difícil, pero si lo estás pasando, dale gracias a Dios, porque así de grande va a ser tu conquista, así de grande va a ser tu bendición. De acuerdo a lo que te llamó, de acuerdo a ese tamaño, por ahí coloquialmente decimos aquí en México, de acuerdo al sapo, la pedrada. Así es que, hermanos, si tu prueba es grande, prepárate, porque tu bendición va a ser aún más grande. Así es como Dios trabaja. Por eso cuando recibimos gente en consejería y de repente fui abusado sexualmente, sufrí infidelidades, pasé por esto, y la gente, cuántas cosas escuchamos en la consejería. Y yo le digo: anímate, hermano, ponte firme, porque el día de mañana, cuando llegue alguien con esa condición por la que ahorita tú estás, no va a haber alguien que dé un consejo mejor que tú, porque tú ya lo viviste. Porque Dios torna lo malo en bueno. Decía Pablo: en mi debilidad está mi fortaleza. Así es que este proceso que están pasando, chicos, úsenlo, atesórenlo, ámenlo, porque el día de mañana ustedes van a estar en un proceso en donde van a predicarles. Yo sé que no es mañana, desde hoy ya lo están haciendo. Ese proceso, ustedes son vasos escogidos, no son cualquier vaso. No son ni más ni menos que otra persona, están en un proceso. Y yo no sé si estoy delante de alguien que Dios va a usar potencialmente en mi país, que yo creo que sí, porque ustedes tienen una habilidad, ustedes tienen una herramienta que muchos de los que están aquí no tienen, que es que conocieron el vicio, conocieron tocar fondo, conocieron ver familias desintegradas, saben lo que es una adicción. Y cuando alguien que sabe que es una adicción, pero es tocado por el poder de Dios, se vuelve un instrumento poderoso de Dios. Por eso decía Jesús al publicano que estaba ahí, y le dijo: Señor, perdóname. Y el fariseo dice: Señor, gracias porque no me hiciste como este fariseo. Y viene esa premisa donde dice: no hay nadie que le agradezca más a Dios que a quien se le perdonó más. Amén. Pero para que Él te perdone más, tú tienes que arrepentirte más. Y ahí está la clave: arrepiéntete, pídele perdón, y entonces vas a encontrar que la ventana de los cielos se abre. Lo he visto los últimos 10 años de mi vida. Llamé a mi mamá y le dije: mamá, estoy aquí y te voy a pedir algo, ayúdame a crecer, sigue ayudándome, no me deposites un solo dólar, porque Dios está conmigo. Y a la fecha nunca he llamado a mi mamá para decirle: mamá, ¿sabes qué? Tengo necesidad económica, mándame unos cuantos dólares. Yo sé que ya lo podría hacer sin problema porque soy su hijo, pero Dios me ha proveído. Por años viví con 1,350 a la quincena, renta, comida, pasajes. Vivía en Iztapaluca. Venía a una casa de rehabilitación aquí por la Texcoco y la Ancha, aquí en Iztapalapa, y veía la gloria de Dios. Yo me sentía como pez en el agua entrando al centro de rehabilitación, a jugar ajedrez con ellos, a compartirles la palabra y ver la transformación. Es algo increíble, es lo más hermoso que puedes hacer. Un pastor muy conocido decía: no hay mejor profesión que dedicarte al servicio a Dios. Es la mejor profesión, porque ves vidas restauradas. Es como Dios actúa en la vida de cada persona.
El alfarero, cuando veía una vasija escogida, se quedaba sorprendido. Iba por la calle y decía: wow, esta vasija ya está usada, pero tiene algo especial. Tiene algo especial. A Dios le llama la atención nuestra personalidad, porque en base a tu personalidad va a también ser tu ministerio. Si eres muy extrovertido, es muy probable que Dios te use como un evangelista. Si eres muy introvertido, tal vez vas a ser un buen consejero, pero tienes un lugar en la obra del Señor. Él va a usar tu personalidad, Él no te quita la personalidad. Por lo tanto, dice la Biblia que el contexto histórico de este pasaje dice que cuando el alfarero veía, entonces decía: esta vasija me la llevo, la voy a restaurar. Y es el proceso por el que nosotros hemos estado, en el proceso de restauración. Entonces, después de eso, cuando la vasija ya la metían en el horno, a través del fuego la llevaba a un lugar que estaba oscuro. Y ahí la tenía, podían pasar meses, años o incluso décadas en el anonimato, en la oscuridad. Esa oscuridad, ese tiempo de silencio cuando tú le pides algo y Él no te dice nada, Él no te contesta. Señor, sáname. Señor, sana a mi hijo que está en las drogas. Y cuando Dios se queda callado, porque escrituralmente hubo un lapso de 400 años en donde Dios no habló. Se acaba de escribir Nehemías, que cronológicamente es el último libro del Antiguo, no es Malaquías. Se conoce como el periodo del silencio o la época intertestamentaria. Dios no habló 400 años. No habló. El pueblo estaba divagando en Babilonia y Dios se quedó callado, porque ellos tenían que aprender una lección. Y cuando llegaron, entonces empezaron a visualizar que Dios quería hacer algo con ellos. Pero ese proceso se llama el proceso del anonimato, donde vas a estar y nadie te va a ver, donde vas a llorar y nadie te va a abrazar. Probablemente vas a pasar un tiempo difícil, pero te digo algo: en ese proceso síguete congregando, en ese proceso sigue diezmando, séle fiel a Dios. En ese proceso sigue con la visión de tu iglesia local y de lo que Dios está haciendo. En ese proceso aférrate a Dios, mi hermano. A mí me tocó muchas veces llorar por la escasez económica. Señor, tú sabes que yo te he servido, por favor, Padre, bendíceme, suple mi necesidad. Tú sabes, no me gusta pedir prestado porque tú eres mi papá y tú suples. Y yo les puedo contar aquí, hermanos, muchas anécdotas donde Dios me ha suplido. Se acercó un hermano y me dijo: no, pastor, usted ha de tener mucho dinero, se la pasa viajando incluso a otros países. Si supieran, si supieras, Dios me ha permitido, ha dado la oportunidad de viajar a países de Sudamérica sin tener un peso en la bolsa. Hermano, queremos que nos visite en la Amazonía. Cuente conmigo, yo voy a estar ahí en 2 meses. No tengo dinero, Señor, pero aquí es como en Telcel, el que llama paga. Yo decía: Señor, me llamaste, pues me están invitando. Paga. Una llamada de un senador. Un aplauso al Señor. Y vemos la gracia de Dios en nuestra vida, cómo Dios suple. Me dio la oportunidad de estar en la zona amazónica, que hace poquito que sus pastores estuvieron en casa, les prestamos una película. Y cuando yo vi esa película, yo dije: yo quiero ir a ese lugar, al río Paranapura, donde grabaron la película de la Anaconda, la 2. Y quiero ver cómo está el evangelio en ese lugar. Bueno, llegamos, volamos a Lima, volamos a Tarapoto en una avioneta. Nos introducimos en carro, después en moto, después en mototaxi, y llegamos a un lugar donde no había otra manera de entrar a menos de que fuera a través de la lancha. Sucedió algo interesante, porque nos subimos a la lancha y el agua se metía por la lancha, pero eso no era todo. Una lancha que medía, ahí tengo mis fotos en las redes sociales, una lancha que medía como unos 10 metros, y nos metimos como 10 personas. Se metía el agua, y después el misionero que nos llevaba nos dice: ¿sabe qué, hermano? Pero aquí muchos misioneros han muerto, fíjese. Y volteamos a ver y había unas cosotas así, eran los ojos de los cocodrilos. Y dice: sí, una vez un hermano misionero que vino y sacó su mano y empezamos a ver rojo, le comieron su mano las pirañas. Pero ya íbamos a mitad de camino, hermano. Y yo dije: no, y empezamos a recordar textos bíblicos. Tocarás serpientes y no te dañarán. Y yo dije: uy, una adrenalina que se sentía 7 horas en lancha. Y llegamos a esa comunidad y nos iban contando testimonios hermosos de la obra de Dios en ese lugar, sobrenaturales, hermanos. ¿Saben por qué aquí en la ciudad casi no vemos milagros? Porque no hay tanta necesidad, porque aquí todo es cómodo.
Pero ve a lugares, quieres ver milagros, ve a lugares en donde todo esté en contra del evangelio y vas a ver brujos convertidos. Hace 2 años que estuve en Cuba, la iglesia que nos recibió, el pastor ahí tenía la iglesia escondida y él era un ex brujo. Y cuando nos dio un testimonio dije, no inventen, qué loco las cosas que puede hacer Dios. Llegamos a ese lugar en la parte de la Amazonía y estaba predicando, y lo que escuché alguna vez del hermano Josué y Dios lo viví yo, nunca pensé vivirlo. Estaba predicando, la traducían en un lenguaje y después a otro lenguaje, entonces yo sentía que era como mi eco. Hablaba y después de 5 minutos volví a hablar porque les pasaban el mensaje en otros idiomas. Y se acercó un chico que estaba descalzo con una mochilota grande y me dice, hermano, ¿ya acabaste de predicar? Le digo, sí. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, caminé 8 horas por la selva, me estaban traduciendo. Dice, y no vine solamente para escuchar 1 hora de predicación. Así es que predica otra vez. Literalmente, cuando yo escuché eso y me estaban traduciendo, me reí. Y yo soy de los que me pican y yo salto. Y yo le dije, pues sí. Yo dije, pues me voy a aventar una predica de 4 horas entre mí. Dije, a ver si es cierto. Hermanos, predicábamos desde que amanecía hasta que anochecía. Y la gente con un hambre de escuchar la palabra de Dios. Ustedes son afortunados de que la iglesia nos queda cerquita y aún así llegamos tarde. Hermano, ¿fue indirecta? No, fue directa. Las cosas como son. Porque ahí se ve la convicción en tu responsabilidad, en tu compromiso. No, hermano, perdón porque llegué tarde. Yo te aseguro que si llegas tarde a tu trabajo, te van a dar una llamada de atención, y a la tercera puede que te pongan o te manden a descansar, y si eres constante, tus faltas te van a correr. No, pero aquí es la casa del Señor, aquí no hay tanta bronca. No, pues el pastor sabe y parece que venimos a la iglesia como si le hiciéramos un favor a los líderes o a los pastores. Pastor, ya vine, está bien, siéntese, es su responsabilidad. Se ausenta la gente y quieren que la reciban con bombos y platillos. Ya llegué, y desde enfrente quieren que, hermano, démosle gracias a Dios que por el hermano que no había venido, y todos, bienvenido, es su responsabilidad. No hay que, mire, ya llegó, no le estás haciendo ni un favor a nadie, es tu relación con Dios. Y cuando hablamos de responsabilidad es algo que incomoda, la verdad. Es algo que incomoda, pero es algo que debemos de predicarlo. No solamente las bendiciones, sino las responsabilidades. Y esta parte tiene que ver mucho con lo que Dios hace. Isaías 50:10 dice, ¿quién hay entre nosotros que teme a Dios, que a la voz de su siervo? Y el que anda en tinieblas y carece de luz. Es decir, los tiempos sombríos. Aquí pasa como esa anécdota del burrito, no sé si la hayan escuchado. Estoy terminando. Típica frase de los predicadores. O sea, significa que falta media hora. No es cierto, ya voy a terminar. Bueno, pues sucede en una provincia mexicana al sur del país que está un campesino, y el campesino tenía un burrito, y el burrito era un burrito, pues muy burrito. En mis tiempos todavía se ponían a los alumnos que no destacaban unas orejotas de burro, literal. Entonces el maestro decía, no, a ver, Jorgito, pásate, ya sus orejas. Bueno, este burro no le producía, y el campesino dijo, no, pues voy a vender el burro. Así es que lo puso en Mercado Libre, en segunda mano, para venderlo, puso letreros en su casa, se vende burro, puso el precio, y la gente pasaba, no lo volteaba a ver, y los que lo volteaban a ver, no lo querían comprar. 50% de descuento, el Gran Fin, puso en venta al burro en el Gran Fin. 50% de descuento en la compra de este burro. No lo quería comprar nadie. Bueno, 100 pesos, nadie lo quería comprar, y puso el letrero, se regala burro. La gente pasaba y no lo quería comprar. El burro tenía una fama. Ya conocían al burro, por algo no lo querían. Por algo. No sé, pero yo me identifico. Porque usted no hubiera dado un peso hace 12 años, por quien hoy está predicando. No hubiera dado un peso. Usted me hubiera visto, yo creo que hasta se hubiera pasado, bueno, ustedes como buenos samaritanos, si me hubieran dicho, vente, vamos a Plaza Victoria y vas a conocer a mi pastor, y vete, y está el home, y mira, y te vamos a llevar. Y yo sé que usted sí lo hubiera hecho. Total que este campesino llevó al burro a la mitad de su parcela y cavó un hoyo y aventó al burro. El burro cayó en el pozo. Cuando el burro estaba en el fondo del pozo, el campesino empezó a agarrar una pala y a aventarle la tierra. La tierra estaba cayendo en la cabeza del burro, pero el burro empezó a sacudirse. Ahora quiero que usted empiece a pensar qué pasó. ¿Qué pasó? Caía la tierra, se sacudía y la tierra nuevamente iba al fondo del pozo. ¿Qué pasó? Empezó a sobresalir. El burrito de repente empezó a marchar, como a danzar. La gloria de Dios descendió sobre el burrito, y llegó un momento en que la profundidad del pozo empezó a ser menos cada día.
o cada instante, y llegó un momento en el que el burro vio tierra firme, brincó un poco y corrió y nunca más regresó a la casa de su amo. Esto nos da una lección. Aquello que Satanás está usando para matarte, los problemas que están llegando a tu vida para ahogarte, para asfixiarte, los problemas interpersonales, intrafamiliares que tienes y que estás enfrentando, que el enemigo los puso para acabar con tu identidad, son los mismos que tú vas a usar para salir adelante. No hay madurez sin dolor, esa es la realidad. Ay, pastor, es que yo nunca pensé, usted se ve tan guapo, y la verdad no mienten. Ay, es que usted se ve tan guapo y todo, y no me imaginé que en algún momento usted era un vagabundo que estaba en las calles y se quedaba. Le digo, no, pero cuando Dios llega, Él es capaz de hacer todo. Él es capaz de restaurarte. Tú puedes ser cualquier tipo de vasija, pero cuando llegas a la casa del alfarero, llegas al mejor lugar. Estás en el mejor lugar. Entonces tú puedes tener todas estas connotaciones que te digan no, pero debes entender, mi hermano, que tienes un llamado específico en el reino de Dios, que estás en el anonimato. Llegaba un momento que estaban los vasos limpios, y estos eran vasos que ya estaban desgastados por mucho uso, que se apartaban y que iniciaban un proceso para ser reutilizados y reformados. Eran llevados al templo. Estos vasos eran con los que llevaban el diezmo, porque antes el diezmo no era económico, antes llevaban el 10% de su cosecha, y en estas vasijas eran vasijas grandes. Las llevaban, entonces echaban el trigo o lo que necesitaban ahí, la cebada, y la llevaban al templo, pero esas vasijas como que las donaban. Entonces el alfarero llegaba y dice, no, esta vasija todavía tiene reparación. No sé si en el mundo alguien te dijo, no, tú ya no tienes arreglo. Eso se ve mucho. No, tú ya no tienes. ¿Cuántos anexos? No, pues 20 anexos. Ah, tú ya no tienes arreglo, cuate. Y volteas a ver tu pasado y dices, todo lo que he despedazado. Despedacé una familia, me alcoholicé, no sé. Yo me identifico mucho con los del home porque yo pasé ese proceso. Pierdes la identidad. Volteas a ver a los de tu generación, ya se casaron, ya tienen hijos, ya tienen su casita, y tú te sientes un fracasado. Díganme si no es cierto. O sea, pasas por un periodo en donde te sientes lo peor. Pero de ahí Dios dice, te voy a utilizar, te mete el error en un proceso difícil, y entonces empieza a restaurarte. Y reitero, es un proceso que duele bastante, pero ahí es donde Dios te quebranta. Había en esta faceta 4 aspectos. Número 1, el alfarero lo que hacía, número 1, era vaciarlo. Le quitaba todo sedimento, toda impureza, y los vaciaba totalmente. Lo que Dios quiere hacer con tu vida es vaciar la mente de la cosa que traes allá afuera del pasado. Como cuando tienes un celular y ya no tienes memoria, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiarlo, formatearlo. Es lo que hace Dios contigo. Te quiere formatear la mente. Quiere quitarte lo que traías de allá del mundo y ponerte un nuevo chip. El segundo era lijarlo. Y era con una lija fuerte con la que se cepillaba el vaso y lo lijaban por dentro y por fuera. Es decir, incluso les quitaba la identidad. Vas a morir a tus sueños. Vas a morir. ¿A qué quieres dedicarte? Bueno, quiero ser un hombre de Dios, quiero ser un misionero, y está bien, pero muchas veces Dios te dice, no, ¿y qué pasaría si no fueras eso? Una vez prediqué un mensaje que le llamé Héroes Ocultos, estando en una reunión de pastores, más de 50 pastores, y a veces uno los escucha y dice, es que tienen en la mente que a ver quién tiene la iglesia más grande, quién tiene el mejor grupo de alabanza, y pura bobería en una reunión de pastores. Y me criticaban porque yo sí era directo. Oh, hermano, ¿y tú cómo va tu iglesia? ¿Ya cuántos miembros tienes? Si aquí no se trata de cuántos miembros tienes, qué tanta presencia está en tu vida y qué tanto estés impactando en tu comunidad. No es que la iglesia esté más grande. Y todos pastores que se jactaban de las macro iglesias que tenían. Y llegó un hombre con su pantalón de manta, con su bastoncito y su sombrerito, todos atendiendo a los que llegaron con corbata, y el otro hermano había dejado, se fue a sentar. Después yo había escuchado hablar mucho de un hombre que le llamaban Neftalí. De hecho, su hija fue mi compañera en el seminario bíblico, pero yo no sabía que ese hombre era el tal Neftalí. Cuando de repente me lo presentan, un pastor amigo, me dice, él es el hermano Neftalí. No, porque no se duerman allá. Toques aquí. Después me enteré, el hermano ha levantado más de 19 iglesias
en la zona de Oaxaca. 2 escuelas. Todo lo que ha hecho. Es de esos héroes ocultos que no los conoces. Es más, no les gusta aparentar, no les gusta parecer bien delante de la gente. Me senté con él y le dije, hermano, ¿usted es el hermano Neftalí? Y me dice, sí. Bueno, él, de hecho él es aquí, él creció por el Peñón. Él aquí empezó a pastorear y Dios lo llamó y le dijo, vas a vender todo y te vas a ir a Oaxaca. Todo lo que tú tienes es mío. El hermano ya tenía una posibilidad económica mediana. Hermanos, él vendió todo y se fue para Oaxaca. Compró un terreno inmenso. Llegó al lugar donde todavía no había iglesia católica ni nada. Puso, sin haber terminado la primaria, levantó una escuela. Nosotros después le dije, hermano, yo quiero ir a ese lugar. Nos invitó y llegamos hace como 3 años a ese lugar. La escuela actual, esa escuela la inició hace más de 20 años. Ha levantado un hospital en ese lugar. Y en la escuela, ¿saben lo que? Ahí lo tienen como, lo aman al hermano. Llegamos a otro de sus terrenos, había como 3 camionetas. Dice, bueno, esas camionetas me las he acabado en la sierra. Testimonios que otros hablan de él, que dicen que le ponían la escopeta y le jalaban y no salía la bala, y tiraban para el otro lado y salía la bala, y conocía a ese hermano. Y el hermano ya muy desgastado, tiene 63 años, pero ya está bien desgastado el hermano. O sea, ha acabado su vida en el ministerio. Y él me dijo, yo ya le pedí al Señor que pronto me lleve, pero que solo me permita levantar otras 5 iglesias. Sí. Viejito, limitado porque está perdiendo la audición. Y me confrontó porque Dios me dijo, tú, Tony, tienes 30 años, ¿y qué estás haciendo? ¿Cuál es tu nivel de compromiso? ¿Qué tipo de instrumento eres? Tal vez quieras aparecer en publicidades. Este hermano ni siquiera lo conocen en la ciudad, pero es un héroe oculto. Ha dejado usarse como Dios ha querido para poder predicar la palabra. Y es una lección que me dejó Isaías 43, es lo que dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y por los ríos no te enajenarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El cuarto proceso es que necesitaban ser horneados. Volvían al horno nuevamente. O sea, eran vasijas que habían estado en el horno, que habían salido, pero que volvían nuevamente. Y la realidad es que no todos queremos estar en el horno. Cuando Dios te dice, tengo un proceso contigo, y cuando nosotros caemos por alguna mala decisión, el Dios te dice, bueno, un tiempo de disciplina. Y a muchos no les gusta la disciplina. O sea, si no te gusta la disciplina, mi hermano, no puedes ser discípulo. Viene la misma palabra, la palabra griega matetes. Un discípulo es alguien que está bajo disciplina. Un discípulo es alguien que llegó un chico a la iglesia, pero llegó a enamorar a todas las jovencitas. Y le dije una vez, deja de estar haciendo eso. Pues seguía enamorándolas a través de redes sociales. Deja de estar haciendo eso, haciendo declaraciones y propuestas indecorosas a los jóvenes. Y lo paré y le dije, ven para acá. Te dije que dejes de hacer esas tonterías. Así es que te me vas. Aquí no vas a venir con tus jueguitos. Le hablé una vez, le hablé 2 veces con testigos y le hablé 3. A la tercera yo le dije, no estés con tus tonterías y te me vas. Porque tú nada más vienes a traer división y a embarazar a las chicas. Y hay que ser directo. Ay, pastor, pero ¿cómo si es el amor de Dios? Sí, pero cuando no hay una responsabilidad y cuando no hay un compromiso, también hay que cuidar la ley. Amén. De esos lobos rapaces que entran. ¿Saben lo que pasó con este chico? Se fue, embarazó a una, embarazó a otra y ahorita tiene SIDA. Tristemente. Se le predicó, se le enseñó, se estuvo con él y no quiso. Y uno tiene que ser sabio, mi hermano, porque fue lo que Jesús hizo. Y estoy aterrizando la idea. Finalmente encontramos en Mateo capítulo 27, dice: y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultarla de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy el campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaré las 30 piezas de plata a precio del apreciado, según su precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Tristemente hay personas que tú puedes invertir tu vida y que no van a escuchar a Dios. No hay problema, de todos modos predícales, de todos modos dales, ofréceles, extiende tu mano, que tu brazo esté siempre y cuando ellos quieran. Yo a este chico le dije, y el día que quieras venir yo voy a estar aquí, pero no salgas con tonterías. Con Dios no se juega. Con Dios eres o no eres. Y a los jóvenes de la iglesia les he dicho, a ver, ser cristiano, y les voy a decir a ustedes, ser cristiano no es para cualquier gente, No es para cualquiera. Nadie se toma el reto de ser un cristiano.
Muchos dicen, sí, yo soy cristiano, y su vida la deja mucho que desear. Decía Jerónimo Savonarola, un prereformador en el siglo XIV. Muchas veces vas a predicar y en ocasiones vas a abrir tu boca, porque tú predicas con el ejemplo. La gente te ve y dice, ese cuate tiene algo especial, porque así impactas. La única Biblia que alguien puede ver o puede leer, muchas veces vas a ser tú. Hay gente que nunca va a abrir este libro, nunca. La única Biblia que va a leer va a ser tu vida. Y por un acontecimiento puedes marcar su vida para bien o para mal. Así es que como instrumento es lo que yo puedo ejemplificar. Y el último tipo de vasijas son las vasijas plenas. Aquellas que estuvieron en el anonimato, que trabajaron bajo presión, que aguantaron el calor muchas veces, que estuvieron ahí, pero son aquellos que, fíjate hermano, yo hasta la fecha, cuando en la iglesia dicen, ¿quién va? Vamos a hacer la lista para el aseo. Mi esposa y yo levantamos la mano. ¿Qué día nos toca hacer el aseo? ¿Qué domingo nos toca hacer? ¿Qué domingo nos toca traer el talento? Porque aún me encanta agarrar un micrófono, me encanta estar en un aula dando una clase bíblica, pero me apasiona también agarrar la escoba y barrer la casa de Dios, para que cuando los hermanos llegan encuentren la casa del Señor limpia. Aún me apasiona todavía agarrar el trapeador y exprimirlo, porque yo entiendo que sigo siendo una vasija en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Son aquellos que salieron del taller para hacer apoyo a otros, aquellos que salen como la mujer samaritana, que fue conquistada por el mensaje del evangelio, y esa mujer que tenía 5 hombres y que ninguno era, y que con el que estaba en la actualidad no era su esposo, pero Jesús la confrontó y le dijo, entonces ella le contestó, verdaderamente eres profeta. Y Jesús le dijo, bueno, yo soy la fuente que tú me pedirías agua de beber y no tendrías sed jamás. Y ella encontró, ¿saben lo que hizo? Se conoce como la primera misionera en el ministerio de Jesús. Salió volada a Samaria. Cuando llegó el evangelio a Samaria ya había iglesia. ¿Quién les habrá predicado? La mujer samaritana. Se convirtió en una evangelista. Dime tu nivel de disponibilidad y te voy a decir el nivel de llamado que Dios va a hacer. Así es como trabaja esto. No hay otra. No digamos como los que dicen allá enfrente, para de sufrir, es una bobería. No vas a sufrir un rato. Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1:8, y recibirán poder. La palabra griega dunamis. Recibirán dinamita del Espíritu Santo y me serán testigos. La palabra griega martureos, y me serán mártires. ¿Saben lo que Jesús les estaba diciendo? Vengan conmigo y van a ver el poder del Espíritu Santo, pero van a ser mártires. Van a morir por mi causa. Y efectivamente, los 12 discípulos, uno lo traicionó, el otro murió de muerte natural en la isla de Patmos, recibiendo la revelación del Apocalipsis, pero 11 de ellos murieron traspasados por lanza, crucificados de cabeza, apedreados. Me encanta lo que dice un historiador del primer siglo, hablando de la muerte de Pablo, porque él dice, ya a Pablo lo llevaron al Coliseo estando Nerón delante de él, y le dijeron, Pablo, estás próximo a morir. De hecho, le escribe una carta a Timoteo y le dice, estoy próximo a ser ejecutado. Por lo demás me espera la corona de la vida, no solo a mí, sino a los que esperan su venida. Y después de esto, él hace una pausa ahí, lo llevan al Coliseo y lo van a decapitar, y entra el verdugo y le va a cortar la cabeza, y de repente Pablo le dice, apúrate porque ya me quiero ir con el Señor. Este verdugo le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Te voy a cortar la cabeza. Porque Cristo me hizo libre. Entonces el verdugo le dice, pues dame un mini discipulado. Y Pablo en su lecho de muerte le habla de Jesús, y el verdugo se hinca, y tuvo que venir otro verdugo, y no fueron un decapitado ese día, fueron 2 decapitados. Lo escribió alguien no cristiano. Hablaba de los cristianos, pero estos cuates, por eso en hecho le decían los que trastornan, los que llegan a un lugar y ponen todo de cabeza, porque hablan un mensaje de poder. ¿Y saben lo que sucede? El día de hoy yo quiero hablarte y termino. Ponte de pie, mi hermano. Yo no sé si el día de hoy Dios ha hablado algo de tu vida. Pero tal vez eres una vasija que ha sido fisurada. Y yo te quiero decir, los mejores tiempos están por venir. Alcance victoria, Dios está contigo. Dios puso la visión hace años en un hombre, Sonny Arginsoni, para que tú lleves el nombre de Jesús en alto, para que tú comprendas la magnitud de qué es el Evangelio de Cristo. Y no importa la condición en la que tú llegues o estés en eso, no importa si tienes 20 años de cristiano, pero hay cristianos que todavía tienen heridas.
Hay cristianos que todavía sufren, que viven intranquilos. Hay promesas que aún Dios no las ha cumplido porque no es su tiempo. Y Dios te ve y te dice: vasija mía eres. Y lo que hace Jesús, ¿sabes qué? Un carpintero, cuando ve que una madera ya está corroída, la tira, ya no la usa. Un mecánico, cuando ve que una pieza automotriz llegó a su final, la tira. Un panadero, cuando ve que su materia prima se echó a perder, la tira. Pero tú tienes un alfarero que él puede ver la vasija rota, hecha añicos. Tal vez la vida te golpeó, tal vez la vida te tiró, tal vez está roto, ya no tienes forma. Pero ¿sabes lo que hace el alfarero? Él no te desecha. Él no te dice: tú ya no eres parte. A Jonás le dijo, y palabra de Dios llegó a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, en otras palabras, Dios de la segunda oportunidad. ¿Y quieres ir más allá? Dios de la tercera oportunidad. Y Dios de la cuarta oportunidad. Porque Dios está ansioso, Él está viendo tu accionar. Y Él dice: hijo, te caíste, no importa, yo estoy aquí. El ser humano te señala, el ser humano te juzga, la iglesia no te perdona. Puedes ser un pastor encumbrado, pero te cachan en fornicación y Dios te perdona, la iglesia no te perdona. Nunca más vas a ser el mismo. Tu ministerio nunca más va a ser el mismo. Le pasó a Jimmy Swaggart hace algunos años. Le pasó a Juan Carlos Alvarado hace algunos años. Nunca más volvieron a ser los mismos. Pero ¿sabes qué? Lo más importante no es lo que diga el hermano. Lo más importante es lo que diga tu papá. Lo más importante es lo que diga tu alfarero, porque Él sí te levanta. Él te levanta. Y Él te dice: hijo, no importa, ven nuevamente a la rueca. ¿Sabes lo que hace? Te deshace, te funde y te pone en la rueca. Y con sus manos te empieza a dar forma. No sé cuántas han visto cómo hacen una vasija, pero los ponen en esa rueca que está dando vuelta y el alfarero le empieza a dar forma a la vasija. Lo hermoso es que cuando el alfarero, entre más viejo fuera el barro, mejor vasija sería. ¿A consecuencia de qué? Cuando el alfarero se daba cuenta que era una vasija que había pasado por muchos procesos y la metía al horno, empezaba a agarrar una tonalidad y un color único. No hay otra vasija en el mundo que sea similar a la que el alfarero ya vio. ¿Saben lo que hacía el alfarero? La firmaba, ponía su nombre y la llevaba a un lugar otra vez especial, a la vista de la gente, para cuando llegara alguien que estuviera dispuesto a pagar mucho dinero, la comprara. Esa vasija no se la vendían a cualquiera, solo se la vendían a aquel que estuviera capaz de pagar muchísimo dinero. Eran vasijas que iban a estar a la vista de la gente con el nombre del alfarero. Tú y yo somos esas vasijas. Dios ya nos puso su sello y ahora estás a la vista de la gente para que cuando te vean digan: qué hermoso es tu papá, qué hermoso es tu alfarero, porque tiene la firma. Y es lo que Dios está haciendo contigo. Es lo que Dios está renovando en tu vida, renovando tus fuerzas, renovando tu ánimo. Mi hermano, ¿estás caído? No importa, Dios es tu libertador. Te estás corriendo, escondiéndote, no importa, Él es tu escondedero, tu roca firme. Él es tu castillo fuerte. Por eso la Biblia dice: Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, nuestro redentor, nuestro libertador, la puerta, el camino, la verdad, tu heredad. Él es la estrella de la mañana. Él es el Salvador. Él es tu sanador, tu redentor. No sé para cuántos. Después de que Él me levantó, este agosto ya se cumplieron 13 años. Los 13 años más hermosos que he vivido.
13 años de una experiencia tan hermosa. Hace un año Dios me dio la bendición de que me casara con alguien que lo ama. Tenía la presión, hermano, ¿cuándo te casas? Hermano, ¿cuándo te casas? Cuando Dios quiera. Porque aquí la gente no me dice cuándo me caso. Aquí el que me va a decir cuándo es mi papá. Y Dios me envió a mi esposa, alguien que ama también a él. Y fue algo hermoso porque cuando yo conocí al Señor, yo venía de un quebrantamiento sexual muy fuerte, abuso sexual, violencia. 2 veces traté de quitarme la vida. No había sentido para seguir viviendo. Pero mi padre llegó a rescatarme. Y mi papá me dijo: no ha podido el psicólogo, el psiquiatra, pero yo soy tu alfarero. Quitó mi identidad. Mi sueño era ser un grande pandillero en los Estados Unidos. Mi sueño era llegar a ser un gran narcotraficante. Y habilidad la tenía porque crecí muy rápido en la pandilla. Pero Él llegó a mi vida. Él me buscó. Él sabía mi condición. Él tocaba mi puerta y yo no lo quería recibir hasta que toqué fondo. Y Él abrió la puerta y corrió y me levantó y me llevó rápido a urgencias. Y me dijo: te amo. Y yo le hice una promesa: Padre, me voy a cuidar hasta que me case. Para muchos es ilógico aceptar burlas. Muchos no lo van a entender, muchos te van a juzgar, jovencitas y jovencitos. El ser cristiano es para valientes. Después me di cuenta que mi problema no era la adicción. Mi problema estaba en el alma. La medicina, la psiquiatría me podía calmar mi deseo de inhalar cocaína, pero cuando dejaba de usarla volvían esas ganas. El problema estaba en el alma, pero el dador de la vida llegó a mi alma. Por eso Hebreos dice que la palabra es más cortante que cualquier espada y entra hasta lo más profundo y rompe tuétanos, y entra y conoce lo más profundo de tu corazón y te parte el alma y llega y se aloja y empiezan los cambios. El día de mi boda yo le dije: Padre, gracias, porque te hemos honrado. Hemos honrado a mis suegros, hemos honrado a la iglesia. Y fue un tiempo hermoso. Saber esperar. Aquel que te supo esperar, porque mucho tiempo te llamó, pero te esperó. No se desanimó. Tú fuiste su pasión para que Él no desistiera de llegar a la cruz. Él caminó y llegó a la cruz sufriente y finalmente dijo: tetelestai, terminado es. En otras palabras, se rompe el acta que te presentaba como criminal. Ahora eres libre. En el nombre del Señor. Levanta tu mano y dile: Padre, en el nombre de Jesús, el día te doy gracias porque tu presencia es palpable en medio de nosotros, porque tu presencia es más que suficiente, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, lleva como un río poderoso. Ven como un río poderoso en nuestra vida. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, ven sobre nuestra vida. Ven a poseer cada parte de nuestra vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Que tu espíritu sea inundado de su espíritu. Que la buena obra que Él inició hace un poco de tiempo